Hola chavales, estamos aquí en Unión Más, estamos aquí en el Pro Cycling Manager 2024 y como leéis en el título hoy vamos a hacer el resumen de la 19ª etapa del Giro Italia 2025 donde ha ganado Nicolás Prudón. Antes de empezar este vídeo os recomiendo que veáis el vídeo que subí esta mañana, que básicamente es haciendo esta misma etapa pero con el Red Bull Bora Hansgrohe, donde el principal objetivo pues es ganar la maglia rosa con Primo Roglic. Una vez dicho esto, pues vamos a presentaros la etapa que con la ayuda de Pro Cycling Stats, que bueno, hoy era una jornada de 166 kilómetros desde Biella a Champoluc. Estos 166 kilómetros se traducían en 4.908 metros de desnivel positivo y como veis pues había 5 puertos puntuables del día, uno de tercera, uno de segunda y los otros 3 de primera categoría. Una vez dicho esto, vamos a empezar con el neutralizado, que básicamente en el neutralizado pues veíamos como Jonathan Lastad sufría un problema mecánico, al igual que Simon Yates, que el corredor británico del Bismarck pues tenía que cambiar la bicicleta. Decir que en un principio atacaban 4 corredores, por ejemplo Wout van Aert, y rápidamente pues empezaron a subir el primer puerto del día, que como digo es el de Croce Serra, que como os voy a situar en el perfil de Pro Cycling Manager pues básicamente es este puerto. Luego también otros corredores que estaban en el primer grupo, atentos con esto, estaba Stenhauser, Nicolás Prudón y Jan Tratnik. Decir que luego contraatacaban 2 corredores más. Estos 2 corredores que contraatacaban, disculpar, eran Mattia Cataneo y Barlemen. Estos 2 corredores pues llegaban al poco tiempo al grupo delante y básicamente formaban un quinteto. Luego por detrás seguían habiendo movimientos, porque evidentemente una fuga con el día que teníamos entre manos no podía ser solo de 5 corredores, así que el ritmo era bastante rápido. De hecho Jan Tratnik sería de este primer grupo y luego por detrás pues empezaba a tirar el Education First. Luego veíamos que se formaba un grupo perseguidor, atentos al dato, con Jan Tratnik, que ya he dicho que se había quedado, pero el otro corredor del Red Bull Bora que estaba pues es Giulio Pellicciari, luego Moniquet, Alesman, Verona, Thomas Pidcock, De Preto, Bardet, Magnulti, Scaroni y Lorenzo Fortunato. Luego, como digo, el equipo que seguía tirando era el Education First, había un ritmo bastante grande en el pelotón. También atacaban 8 corredores, más bien contraatacaban porque estaban los 4 corredores por delante, que en este caso era Antonio Tiberi, Max Pedersen. Luego en el com del puerto de tercera pasaba primero Cataneo, segundo Stenhauser, tercero Barlemen, cuarto Prudón, y luego veíamos como el pelotón estaba siendo comandado por Brando Magnulti, es decir, el UAE. Luego hay que decir que un dato curioso es que hoy cumplían años Jimmy Jansen y Enzo Paleni. Luego vamos a seguir comentando que bueno, Tonelli cogía unos metros respecto al pelotón básicamente en el descenso del puerto de tercera categoría, y el pelotón pues iba básicamente a un ritmo rápido porque todavía mucha gente se quería escapar. De hecho Piganzoli iba persiguiendo al pelotón porque no estaba en ese grupo. Luego veíamos cómo aceleraba más tarde cuando quedaban 135 kilómetros Luis Mendes y Tina Aresman. Luego veíamos como a falta de 5 kilómetros para llegar al primer sprint intermedio de Pons Martín pues había múltiples ataques. Veíamos un problema mecánico de Timo Klitsch. Luego hay que decir que en este primer sprint intermedio de Pons San Martín pasaba primero Stenhauser, segundo Prudón, tercero Barlemen, cuarto Cataneo y quinto Max Pedersen. Después del sprint intermedio hay que decir que Max Pedersen y Aular lo intentaban, pero eran rápidamente neutralizados tanto el corredor venezolano como el corredor danés. Luego, como digo, a falta de 115 kilómetros pues se iba un grupo bastante extenso y ya se formaba la fuga del día. Este primer grupo estaba formado por 33 corredores que vamos a pasar a mencionar. Por parte del Red Bull Bora estaba Nico Denzi y Moscon, por parte del Alpecin solo estaba Kaydan Gloss, por parte del Bahrein 2 buenos corredores como son Pello Bilbao y Tiberi, por parte del Cofidis Antoni Pérez y Moniquel. Luego por parte del Decalón de Wolf Prudón, Rafferty y Stenhauser de Education First, de Grupama, Germany Godú, por parte de Lineos Tina Aresman, por parte de Israel Simon Clark, por parte del líder Trek Patrick Conrad, Mosca, Pedersen y Verona. Luego por parte del Movistar solo estaba Cepeda, por parte del Q36 Donovan y Bader, por parte del Soudal Quick Step Cataneo, por parte del Jaiko Chris Harper, por parte del DSM
Romain Bardet por parte del Bismarck Wout van Aert, disculpar, Lemen y Affini, y luego por parte del Tudor Brenner, y luego el UAE pues había metido a Igor Arrieta, y por parte del Bardiani venían dos corredores que eran Marcelus y Tarossi, y cerrando el grupo de 33 corredores pues estaba Scaroni de Astana. Básicamente con esto los únicos equipos que no tenían representación en la fuga pues eran el Polti Visil Malta, el Arkea y el Intermarché Wont. Y luego hay que decir que Affini, ya cuando empezaban a subir el puerto de Secore, es decir, el primer puerto del día de primera categoría, se empezaba a quedar Eduardo Affini, también cedía Nico Denz, y aquí empezaba a tirar el UAE, y veíamos como en cabeza de carrera Romain Bardet tenía que cambiar la bicicleta. Otros dos corredores que atacaban desde el pelotón pues eran Luis Menges y Tonelli. Luego hay que decir que a falta de 109 kilómetros pues Luis Menges y Tonelli llegaron a la fuga. Mientras tanto en la escapada pues se quedaban Mads Pedersen y De Wolf, aunque Mads Pedersen intentaba reengancharse a la escapada y finalmente lo consiguió. Aquí porque básicamente pasó que Luis Menges y Tonelli consiguieron llegar a cabeza de carrera, porque básicamente el pelotón todavía estaba un minuto 10, y por eso lo pudieron hacer. Arensman cedía de la escapada a falta de 108 kilómetros, y como digo, Mads Pedersen realmente no había cedido. A falta de 105 kilómetros por la escapada contaba con 2 minutos 40, que estaba conformada por los siguientes corredores: Gianni Moscon, Tiberi, Pello Bilbao, Moniquez, Pérez, Proudhon, Raffert, Stenhauser, Godou, Germany, Luis Menges, Simon Clark, Patrick Conrad, Mosca, Pedersen, Verona, Cepeda, Donovan, Bader, Cataneo, Harper, Bardet, Tonelli, Wout van Aert, Lemen, Brenner, Arrieta, Marcelusi y Scaroni. Básicamente los únicos tres corredores que se habían quedado de la fuga en esta parte del puerto de Secore pues eran de Wout, Arensman y Tarocci. Vamos a seguir comentando esto, que básicamente otra vez Romain Bardet tenía que cambiar la bicicleta, y a falta de 104 kilómetros por Wout van Aert volvía a sufrir en la fuga. Luego también hay que decir que la escapada tiraba Rafferty, y los otros dos corredores que se quedaban, bueno, estos tres corredores que os voy a comentar ahora se quedaban desde el pelotón, desde los equipos de los favoritos de la maglia rosa, pues se quedaba Thomas Pidcock, Downhill y Svestad, el corredor de Arkea, que básicamente lo que sorprende es Thomas Pidcock. Luego decir que también más puede ser a falta de 100 kilómetros era capturado por el pelotón, y Scaroni atacaba básicamente y conseguía pasar primero por el puerto del Secore, el corredor de Astana. También otro corredor que volvía a la fuga, que se había quedado un poquito, era Marcelusi, el corredor de Bardiani. El resultado del sprint el Col de Secore pues es el siguiente. Ya os he dicho que Scaroni ha ganado, pero segundo ha pasado Conrad, tercero Bardet, cuarto Germany, quinto Proudhon, sexto Stenhauser, séptimo Verona, y luego Milan Bader. Aquí ahora mismo la situación de la carrera, a falta de 90 kilómetros y medio, había estos 24 escapados. Por parte del Bahrein Tiberi, Pello Bilbao, luego por parte del Cofidis Moniquez, por parte del Decathlon Proudhon, por parte del Education Ferroferte y Stenhauser, por parte del Grupama Godou y Germany, y luego por parte del Gonti solo estaba Menges, por parte del Israel solo estaba Simon Clark, por parte del líder Tech pues estaba Conrad, Mosca y Verona, por parte del Movistar solo estaba Cepeda, por parte del Q36 Donovan y Bader, por parte del Soudal solo Cataneo, por parte del Jaico también Chris Harper, por parte del DSM Bardet, por parte del Polti Visil Malta Tonelli, por parte del Bisma Lemen, luego por parte del UAE Arrieta, luego Marcelusi y Scaroni, que estos corredores pues estaban solitarios, básicamente sin ningún tipo de compañero en la fuga. A falta de 90 kilómetros pues la escapada contaba con 3 minutos 10, y luego vamos a seguir comentando básicamente cómo seguía la cosa. En el resultado del sprint de Chatillon, que básicamente estaba situado aquí, lo que os estoy marcando ahora mismo en el perfil de Pro Cycling Manager, pues Tonelli pasaba primero, segundo Cataneo, tercero Donovan, cuarto Milan Bader y quinto Pello Bilbao. Luego atacaban dos corredores en la fuga, Lorenzo Germany y Marcelusi, que básicamente el ataque de Germany pues hizo que David Godou cediera, que es lo que pasaba. Luego a falta de 72 kilómetros hay que decir que el Red Bull Bora Hansgrohe empezaba a tirar, y a falta de 71 corredores, o sea de 71 kilómetros mejor dicho, pues se quedaban tres corredores que eran Cepeda, Conrad y Scaroni. Luego hay que seguir comentando un par de cosillas, evidentemente, que bueno, ya vamos al kilómetro 57, que tristemente esto significaba, bueno, disculpar que creo que me he saltado varias cosas, a ver,
Vale, sí. A falta de 67 kilómetros, bueno, de 64 lo probaba, aceleraba a Carlos Verona. Y ahora sí que podemos seguir comentando. Disculpad que me he liado. Pello Bilbao y Stenhauser sufrían en la fuga, aunque Pello Bilbao volvía a la fuga y volvía a poner ritmo. Luego decir que en esta parte, ya cuando estaban más o menos cuando quedaban 5 kilómetros para coronar el puerto de San Pantaleón, que es básicamente solo quedaba por delante Tiberi, Pello Bilbao, Proudhon, Stenhauser, Meñes, Verona, Harper, Barlemen, y luego por detrás pues empezaba a sufrir Nairo Quintana en el pelotón de los favoritos y empezaba a colaborar, a tirar del pelotón el Israel y el Bisma Lisabay. Decir que Chris Harper, a falta de 59 kilómetros, cedía de la fuga y básicamente al corredor del australiano de Jayco veía cómo se estaba tocando las piernas. Luego, cuando estaban a punto de coronar el puerto de San Patillón, pues se iban 4 corredores por delante, que eran Tiberi, Proudhon, Verona y Arrieta, y luego a unos 10 segundos persiguiendo pues estaba Pello Bilbao, Menges y Lemen, que esto básicamente era bastante probable que llegaran otra vez a cabeza de carrera. Ya aquí el pelotón pues estaba a 3 minutos. Luego evidentemente tengo que seguir comentando un par de cosillas, que como digo, Eulalio tristemente abandona la carrera, y eso que el corredor portugués pues lo ha hecho muy bien. En el Col de Con San Pantaleón pasaba primero Proudhon, segundo Verona, tercero Tiberi, cuarto Igor Arrieta, quinto Barlemen, sexto Pello Bilbao, séptimo Luis Menges y con un puntito Chris Harper. La composición de la maglia rosa cuando quedaban 47 kilómetros era la siguiente: de 17 corredores, por parte del Red Bull solo estaba Pelichari, por parte del Bahrein estaba Caruso, pero hay que tener en cuenta que en cabeza de carrera tenía Tiberi y a Pello Bilbao, por parte de Education First estaba Carapaz y Stenhauser, por parte de Ineos Egan Bernal y Jonathan Castroviejo, por parte del Real Derek G, por parte del Movistar Einer Rubio, por parte del Polti Solo Piganzoni, por parte del Bismarck Kelderman, Chrisvik, Simon Yates, y por delante en la fuga Barlemen, luego por Tudor Storer, y luego por parte del UAE estaban 4 corredores: Adam Yates, Magnum, Tim Maika y Isaac del Toro. Y hay que tener en cuenta que por delante tenían a Igor Arrieta. Ya estaban a 5 kilómetros de empezar a subir el Col de Just, básicamente el último puerto de primera categoría del día de hoy, y básicamente, como os digo, pues el grupo de Pello Bilbao, Menges y Lemen volvían a cabeza de carrera. Luego, a falta de 36 y medio, Tiberi y Verona atacaban por el kilómetro de Red Bull y cogían un poco de diferencia, y a falta de 36 kilómetros pues Proudhon llegaba a la altura de Verona y Tiberi. Luego, a falta de 35,8 aceleraba a Verona, controlaba a Tiberi. Luego, a falta de 35 kilómetros Proudhon saltaba y llegaba a la altura de Verona. Tiberi más tranquilo, pero el corredor italiano poco a poco iba llegando a la altura de el corredor francés y del corredor español. Luego por detrás se ponía a tirar el Education First, ya cuando los escapados tenían una diferencia de 3 minutos 20. Luego, a falta de 35 kilómetros, como digo, aceleraba Proudhon y llegaba rápido Verona, pero a Tiberi le costaba un pelín más. Y luego el kilómetro Red Bull, pues primero Tiberi, segundo Carlos Verona, tercero Barlemen, cuarto Igor Arrieta y quinto Pello Bilbao. Aquí en este momento pues tiraba el Education First con el Bisma, y a falta de 34 kilómetros veíamos como Marco Brenner, el corredor alemán del Tudor, abandonaba la carrera. Luego, a falta de 33 kilómetros veíamos con el grupo de la maglia rosa cedía Maspool. Mientras tanto pues la acompañaba sus compañeros Lin Reza y Román Bardet, que hay que decir que a Maspool había sufrido en el anterior puerto. Luego se apartaba Stenhauser y empezaba a tirar Kelderman y hacía un poco la goma Pigansoli, y en la última posición del grupo pues estaba Dan Jay. Luego, a falta de 31 kilómetros y medio, Proudhon cogía unos metros, aunque en poco tiempo se volvió a juntar con los otros dos compañeros de fuga. Luego, a falta de 31 kilómetros y medio, se cedía Adam Yates, y veíamos como Bernal y Castroviejo estaban en las últimas posiciones del pelotón, más bien el grupo de la maglia rosa, porque ya no quedaban más de 15 corredores. Luego Barlemen esperaba al grupo de la maglia rosa, mientras tanto Tiberi cedía de cabeza de carrera y Proudhon volvía a acelerar. Realmente Tiberi no había cedido del todo, o sea, básicamente estaba haciendo la goma porque estaba a unos 10 metros de Proudhon y de el señor Carlos Verona. Luego, a falta de 29 kilómetros 300, ya solo quedaban 3 corredores por delante. Ya solo quedaban 3 corredores por delante del pelotón, que aquí no sabían muy bien cómo lo iba a plantear, y Tiberi volvía a cabeza de carrera. Aquí se producía el movimiento final, porque a falta de 28 kilómetros 300 metros para la etapa, me refiero, atacaba a Proudhon, controlaba a Tiberi porque le pasaba la responsabilidad a Carlos Verona, pero ya la verdad es que no
tenía mucho margen porque ya el corredor francés del Decathlon se había ido. Luego tiraba UAE, se quedaba Florian Storr, luego Verona se iba de Tiberi, pero ya Prudhomme ya había abierto una diferencia respecto a Tiberi y a Verona de más de un minuto. Luego neutralizaban a Verona y Tiberi, mientras tanto aceleraba Pellizzari, aunque salía bastante fácil Carapaz. Pero luego se ponía a tirar Rafal Majka, a falta de 25 kilómetros, pues tenía un minuto Prudhomme y 6 segundos respecto al pelotón de los favoritos, que estaba formado por 12 corredores: Pellizzari, Tiberi, Caruso, Carapaz, Bernal, Derek, Einer Rubio, Simon Yates, Storer, Del Toro, Majka y Brandon McNulty. Luego, a falta de 21 kilómetros 400, atacaba a Carapaz. Con el corredor ecuatoriano iba Simon Yates y Isaac Del Toro, pero rápidamente se volvían a juntar todos y tiraba el UAE. Luego, en la última parte de puerto de San Pantaleón, aceleraba Pellizzari, pero volvía Majka, y a falta de 20 kilómetros, pues ya el pelotón de la Maglia Rosa respecto a Prudhomme estaban a menos de un minuto, concretamente 51 segundos, pero luego, como el pelotón no quería ir rápido por el ritmo del UAE, pues cada vez Prudhomme se acercaba más a la victoria de la etapa, porque a falta de 15 kilómetros tenía un minuto respecto a la Maglia Rosa. Y por cierto, el Col de Just pasaba primero Prudhomme, segundo Majka, tercero Pellizzari, cuarto Carapaz, quinto Simon Yates, sexto Isaac Del Toro, séptimo Derek, octavo Damiano Caruso. Luego, a falta de 13 kilómetros, empezaba la última subida del día, y luego, como digo, por la diferencia respecto al grupo de los favoritos había aumentado en 1 minuto 20, a falta de 10 kilómetros tenía 1 minuto 38, luego a falta de 6 kilómetros con 8 aceleraba Carapaz, de primera solo le respondía Del Toro, luego por detrás lo intentaba Derek, también aceleraba Tiberi, controlaba Tiberi el ataque de Pellizzari. Básicamente aquí lo que había pasado: por delante teníamos a Prudhomme, luego en un segundo grupo, que era un dueto, Isaac Del Toro y Richard Carapaz, y estos corredores que os estoy hablando, Derek, Tiberi y esta gente, pues estaba controlando el grupo de atrás. Luego, a falta de 5 kilómetros, hay que decir que Carapaz y Del Toro estaban a 1 minuto 2 segundos de Prudhomme, y ya el grupo de Yates, Carapaz y Del Toro le sacaban unos 20 segundos. El resultado del puerto de segunda: pues primero Prudhomme, segundo Carapaz, tercero Del Toro, cuarto Tiberi, quinto Caruso, sexto Rafal Majka, y luego, pues a falta de 1 kilómetro 200, cuando empezaba la bajada, tiraba rápido Del Toro en la bajada, y caída de Pellizzari en la última curva, que también se ha visto perjudicado Derek. Parece que el corredor y italiano del Red Bull Bora nos ha hecho daño, y aparte no le han picado tiempo. Vamos a repasar el top 10 de la etapa, que bueno, es primero Nicolás Prudhomme, segundo Isaac Del Toro, tercero Richard Carapaz, cuarto Damiano Caruso, quinto McNulty, sexto Bernal, séptimo Simon Yates, octavo Rafal Majka, noveno Tiberi y décimo Einer Rubio. Como digo, a Derek y Pellizzari al final no le han picado tiempo debido a la caída. Luego, la clasificación general, pues ya veis que no ha habido muchos cambios. Isaac Del Toro primero, segundo Richard Carapaz, porque la saca más diferencia por las bonificaciones de hoy, tercero Simon Yates, cuarto Derek, quinto Caruso, sexto Bernal, séptimo Pellizzari, octavo Einer Rubio, noveno Sacro Castorer, décimo Brandon McNulty. Luego, por puntos, primero Mads Pedersen, segundo Lazcois, tercero Wout van Aert. Luego, por Lorenzo Fortunato, primero, segundo Scaroni, tercero Sacro Cascaroni. Y luego, por jóvenes, primero Del Toro, segundo Pellizzari, tercero Max Pool. Y luego, por equipos, no podemos ver cómo van. Bueno, ya sí, porque ha cargado por Cycling Staff. Primero UAE, segundo Sacro Calvarín, tercero el Bisma. Y una vez dicho esto, vamos a intentar replicar la victoria aquí en el videojuego. Conectamos cuando quedan un poquito más de 40 kilómetros para acabar esta 19ª etapa. Y como veis, del Decathlon, aparte de Nicolás Prudhomme, está Bouchard, Dorian Godon y Vendrame. Todos los demás corredores van descolgados. Ya veis que aquí en el pelotón somos 76 corredores. Y bueno, ya veis que aquí está lloviendo. La vía real ha lucido el sol, gracias a Dios. Y por delante está Fiorelli. Y luego, más por delante, está Thomas Pidcock, el corredor británico del Q36, que en la vía real pues no se le ha dado muy bien esta etapa. También os quería comentar una cosa, bueno, realmente no os quería decir nada, que a ver, como siempre, ya sabéis que este tipo de rememoraciones de etapas no las corremos como... O sea, básicamente lo corremos como si fuera una clásica, que me estaba explicando un poco lamentable, pero bueno, es lo que hay. Una vez dicho esto, viendo que solo tengo que escalen bien a Bouchard y poco más, básicamente yo diría que voy a usar esta otra estrategia, porque normalmente ya sabéis que yo suelo montar el treno, pero aquí no va a ser posible. Vamos a, por si acaso, aumentar un poquito el esfuerzo por si Dorian Godon y esta gente nos puede ayudar un poquito más. A ver, Bouchard debería aguantar. Lo que me acabo de dar cuenta es que he dado el avituallamiento a todos mis corredores, y eso, teniendo en cuenta lo que queda de etapa, pues es bastante putada. Hay que tener en cuenta que una vez que coronemos el Col de Just
hay una bajada que ahí podemos recuperar algo. Ya veis que nos hemos quedado en las primeras posiciones, o sea, en las últimas posiciones del grupo este de 67 corredores, que yo diría que el objetivo es quedar entre los 10 primeros, aunque ya veis que, bueno, realmente tengo buenas estadísticas porque Proudhon hoy tiene 78 en montaña, al igual que en media montaña, 77 en colinas, y luego para estar los staff físicos no están nada mal, pero ya veis que, claro, los Juan Ayuso, los Primo Roglic aquí siguen en carrera y evidentemente me van a sacar bastante diferencia, pero aún así lo intentaremos. Ya veis que he puesto el punto al 75%, aunque ya veis que el Education First se ha puesto a tirar. Me gustaría estar un pelín más delante. Es verdad que ahora mismo que estamos aquí no, a lo mejor me interesaría mantener posición, porque lo dicho, si hubiera ganado este Richard Carapaz, pues a lo mejor me podría permitir ir más tranquilo, pero lo dicho, el objetivo de esta carrera pues es hacer un top 10. También os digo que viendo que no tengo ni este habituallamiento ni con Proudhon ni con Vendrame, a lo mejor me vendría bien no gastar todas las fuerzas en este puerto. Bueno, que también aunque tuviera habituallamiento sería eso, porque queda todavía la ascensión al puerto de segunda de Antagot, si no recuerdo mal, luego la bajada, pero ya veis que pues yo creo que Nicolas Proudhon va bastante bien con Vendrame, que por ejemplo lo que os he dicho, realmente el Decathlon en este Giro de Italia no había traído a nadie. Bueno, el más escalador Proudhon, pero todos los demás corredores pues no son súper escaladores. Ya veis que Nilsul va sufriendo, por delante se han ido un grupo de 4 corredores que vamos a pasar a mencionar ahora, que son Carapaz, Bardet, Mikel Landa y Primo Roglic, que da la casualidad que básicamente de estos 4 corredores que se han ido en la vía real, 2 de ellos ya no han podido seguir en la carrera. Bardet no está para la general, pero bueno, sigue en carrera, y luego Richard Carapaz, evidentemente de esos 4 en la vía real pues es al que le ha ido mejor. Ya veis que he puesto aquí un ritmo del 74%, se ha puesto a trabajar a Wout van Aert a favor de Simon Yates, ahora está subiendo Wilco Kelderman, que bueno, es lo que ha hecho un poquito en la vida real. Evidentemente el líder Trek no lo ha podido hacer porque ya no le quedaba a Julio Ciccone, aunque lo intenta con Verona, que como digo, cuando ataca a Richard Carapaz pues han sido rápidamente neutralizados. Bueno, no sé si ha sido ahora mismo con el ataque de Richard Carapaz o con el que ha lanzado Pellizzari. Ya veis que Søren Kragh Andersen se queda, que como os digo, yo creo que un top 20 vamos a conseguir bastante fácil. Por cierto, quedan 3 kilómetros para coronar este puerto del Col de Jus. Mikel Landa, Primo Roglic, Richard Carapaz y Romain Bardet son capturados. Ya veis que Romain Bardet vuelve a acelerar. Nosotros no vamos a entrar en esos cambios de ritmo, vamos a ir un poquito más tranquilos. Vamos con varios corredores del UAE. Mirad, se queda Egan Bernal, con él se queda Tinaresman. Vamos a subir un poquito aquí al 84% para neutralizar un poco las diferencias, y yo quiero llegar en el grupo básicamente en el terrenito del descenso. Vamos a perder el tren, ya veis que estoy apretando aquí al 77%, nos sigue Brandon McNulty, pero me voy a quedar, vale, pues aquí tenemos que recuperar. Evidentemente en la poco descenso que hay del Col de Jus vamos a poner aquí un 48% y vamos a recuperar lo máximo posible. No voy a darle el habituallamiento porque a lo mejor la lío. Ya veis que conmigo vienen Brandon McNulty y Wilco Kelderman. Lo bonito sería llegar a este grupo de Derek G, Einer Rubio, Wout van Aert, Lorenzo Fortunato y David Formolo, porque ahí yo creo que sí que podría hacer algo. Ya veis que estoy manteniendo esfuerzo y estoy intentando recuperar las máximas fuerzas posibles. Pues ya creo que el top 10 se me complica, aunque queda el ascenso al Antagnok, que yo creo que la podemos liar. Lo único que no tiene ese puerto de segunda categoría, unas rampas muy potentes. Lo que era duro era porque básicamente llevamos todo el Giro de Italia y esta etapa en concreto, pues 3 puertos de primera, 1 de tercera, todo consecutivo. Bueno, vamos a mantener esfuerzo porque al final me quedo de este grupo, y eso que está tirando el UAE, que eso nos viene bastante bien. A ver, hay una parte dura que es donde en la vía real ha atacado Richard Carapaz y la ha seguido Isaac del Toro, y los demás favoritos de la clasificación general no lo han podido hacer. A ver, yo podría poner aquí mira, vamos a aprovechar un poquito el trabajo que está haciendo Brandon McNulty. Es que de hecho por delante no hay ningún corredor del UAE, por eso está pasando esto. Por delante se ha ido Ciccone, Bardet, Mikel Landa, Richard Carapaz, Primo Roglic, luego persiguiendo viene Simon Yates, luego viene el quinto
quinteto de Formolo, Van Aert, Fortunato, Derek G y Aine Rubio, y luego nosotros aquí, que básicamente es lo que hemos repasado anteriormente. Y bueno, quedan 5 kilómetros para coronar este puerto de Antagot, y yo creo que cuando lleguemos a la parte fuerte, que es donde está ahora mismo el grupo de Giulio Ciccone y compañía, debería acelerar un poquito, a lo mejor al 83% que está ahora. No, pero básicamente vamos a ver si neutralizamos a Derek G, al corredor canadiense del Israel, que veo que va sufriendo bastante. Vamos a poner aquí un 77% de cursor de esfuerzo y vamos a ver si recuperamos posiciones. Y luego pues hacemos sufrir a corredores. Ya veis que a Daniel le he cortado, a Juan Ayuso también, a Brandon Magnuti también, a Isaac del Toro no le vemos, también hemos cortado a Nairo Quintana. Cuidado que estamos remontando bastantes posiciones. Veo aquí un corredor de Movistar Formolo que va sufriendo bastante, Ine Rubio que todavía aguanta, Wout van Aert tampoco es que vaya muy bien. A nosotros todavía nos queda 1,5 kilómetros para coronar el puerto de Segunda, así que vamos a contemporizar un poco, vamos a poner un 75%, vamos a llegar a la altura de Wout van Aert y tiene pinta que al top 10 vamos a llegar, pero por muy poquito. Ya lo malo que no podemos tomar el avituallamiento, lo único que claro, llegando en el grupo de Wout van Aert en el sprint, pues nos va a machacar. Además nos va a servir este terreno llanito para, o sea, este tramo de descenso del kilómetro 3 al 1 para recuperar las máximas fuerzas posibles. Gana Giulio Ciccone, el segundo Primo Roglic, tercero Román Bardet, cuarto Richard Carapaz, que bueno, en la vida real Carapaz ha quedado básicamente tercero por detrás de Proudhon y de Isaac del Toro. Pues sí, vamos a llegar al top 10 porque finalmente nos va a ganar el sprint Wout van Aert y Wilco Kelderman. Ahí está Nicolas Proudhon noveno, pero yo creo que al final lo hemos gestionado bastante bien. Vamos a poner un por 8 y vamos a ver en lo más alto a Giulio Ciccone, que bueno, en la vida real, como digo, el señor Carlos Verona lo ha hecho bien, pero claro, no ha podido hacer nada porque los equipos de la clasificación general pues se han involucrado mucho en la etapa para intentarla ganar, aunque al final se han salido con la suya porque el UAE no quería ganar la etapa. Una vez dicho esto, vamos a poner el por 8 y vamos a ver si este tiempo pasa bastante rápido. Vale, queda un corredor por llegar, bueno, quedan muchísimos más, ojalá solo fuera un corredor. Vale, ya deberían quedar bastantes pocos, que pese a ser como una clásica, ya veis que no están para nada compactos. Ya llevamos 55 minutos desde que ha pasado por la meta Giulio Ciccone. Vale, llegan ya y vamos a ver en lo más alto a Giulio Ciccone, segundo Primo Roglic y, como he dicho antes, noveno Nicolas Proudhon. Luego el mejor equipo el Visma, segundo el Movistar, tercero el UAE, y aquí con el Decathlon no aparecemos. Así que bueno, lo dicho, si os ha gustado el vídeo dale a un like, sin un dislike, y mañana por supuesto tendréis el vídeo de la serie del Red Bull Bora pasando por Finestre y luego lo que haya dado de sí la etapa de la vida real. Lo dicho, si os ha gustado un like, sin un dislike, espero veros en el siguiente vídeo directo. Adiós.